Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando no veo nuestra viñeta, en la caja negra. 21:07, 24 grados, no, 34, ¿verdad? 34 la temperatura. Estamos en vivo en estos momentos en 34, sí, 34. Calorazo, ¿eh? Qué calor, en serio. Bueno, arrancamos el ciclo 2022 de la caja negra con un tema que voy a poner en contexto porque después vamos a mostrar el informe. Acá tengo y traje mi agenda. El año pasado nosotros hablamos con una fuente cercana al entorno del presidente de la República, que en realidad tiene un grado de parentesco con la familia del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Y esta fuente nos revela detalles y pormenores de lo que significó o significa toda una cuestión que hace a sucesiones de inmuebles pertenecientes a la familia del presidente Mario Abdo Benítez. Y sin entrar en el detalle, porque eso todavía está en manos de abogados, han reflotado sociedades anónimas antiguas, para hacer un diagrama o un dibujo de cómo presentar esto que a esta persona que recurrió a nosotros y que tenemos el detalle perfectamente identificada como nuestra fuente, a quien vamos a, por supuesto, tenemos esa garantía constitucional de preservar su identidad, y nos cuenta indignada esta persona lo que en plena pandemia 2020-2021 estaba realizando desde el presidente de la República y personas vinculadas a su familia. La conocida y emblemática Quinta Bó, la que está ubicada sobre la avenida Félix Bogado, en Asunción todavía, eso casi 2 cuadras antes, ya al otro lado ya es Lambaré, ahí donde antes de llegar al poder y de asumir la presidencia de la República y de trasladarse y mudarse a Murubizaroga, Mario Abdo Benítez y su familia vivían en una de las casonas allí en la Quinta Bó, allí en una casona que está en la parte de atrás, conocida ahí internamente entre los familiares como la Casa Amarilla. La familia del presidente Abdo Benítez adquirió una de las principales propiedades dentro de la Quinta Bó, perteneciente a los herederos ¿de quién? De la señora María Eugenia Bó Peña. El dato del monto de cuánto pagó Mario Abdo Benítez por esa propiedad, por el inmueble, porque había ya una construcción, una casona que lleva años, rondaría los 3,5 millones de dólares aproximadamente. Cuando arranca la pandemia, marzo, ¿se acuerdan ustedes? Ese anuncio, estaba como ministro de Salud Julio Mazzoleni, marzo de 2020. Arranca la pandemia, nos encerramos todos. Había una incertidumbre tremenda de lo que podía llegar a significar el impacto de la pandemia en nuestro país. Desde marzo del 2020 hasta el año pasado, desde el presidente de la República, y vamos a ver en imágenes, y la familia también, se han abocado a la construcción, refacción, remodelación de la residencia adquirida por la familia del presidente de la República allí en la Quinta Bó. A partir de esas imágenes que nosotros accedimos, que vamos a mostrar enseguida, de cómo era en el 2019, de cómo estaba esa casona en el 2019 y cómo
quedó en el 2020-21, vamos a hacer la comparación, y le mostramos esa fotografía a dos profesionales arquitectos y nos dan su punto de vista y su observación profesional y técnica de cuánto pudo haber costado la remodelación de ese caserón allí en la Quinta Bó, propiedad de la familia del presidente de la República. Ronda los 2,5 millones de dólares, sin contar todavía mobiliario, sin contar todavía, y en el informe se detalla lo que nos revelaron estos profesionales arquitectos. Hay un helipuerto, refaccionaron la piscina, toda la parte de la jardinería, en plena pandemia. Cuando, reitero esto, en ese tiempo estábamos denunciando acá en la Caja Negra todo lo que tenía que ver con los insumos chinos, el feroz negociado que afectó a este gobierno, que le costó después de mucho tiempo el cargo a Julio Mazzoleni al frente del Ministerio de Salud, cuando miles de paraguayos estaban llorando a sus muertos, cuando los médicos, el personal de blanco, se vio obligado a salir a las calles a pedir, a rogar, a implorar insumos, trajes de bioseguridad, cuando la ciudadanía en marzo se movilizó por una semana, salió a las calles, lo que significó una tremenda crisis política, social, pidiendo insumos en los hospitales públicos. Cuando todo eso se daba en la Quinta Bó, en la propiedad de la familia del presidente de la República, estaban realizando una inversión que rondaría los 2,5 millones de dólares o más para refaccionar lo que es hoy la casa de la familia del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Vamos a ver el informe a continuación y a la vuelta seguimos hablando sobre este tema. En plena pandemia, Marito ordenó construir una réplica del rancho Neverland de Michael Jackson. En plena pandemia del COVID-19, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, habría destinado casi 3 millones de dólares, sin contar con el mobiliario, a un proyecto personal, el de replicar en Lambaré el lujoso rancho Neverland del rey del pop Michael Jackson. Una de las casas de la propiedad conocida como la Quinta Bó, ubicada sobre la avenida Félix Bogado de Asunción, perteneciente a la familia de la primera dama, donde vivía anteriormente el presidente de la República con su familia antes de llegar al poder, fue refaccionada en plena pandemia y demandó una inversión de casi 3 millones de dólares, según datos arrojados por arquitectos consultados por la Caja Negra, a partir de fotografías de lo que anteriormente era la residencia y de cómo quedó en la actualidad. Una imponente vista aérea capturada por el equipo periodístico muestra lo que es la reformada y ampliada mansión de la familia presidencial, la cual incluso está equipada con un helipuerto. En ese terreno ya estaba construida una casa con piscina en el 2003 y luego se le agregó un módulo en el sector sur en el año 2013. Para ampliarla aún más, se hicieron posteriores obras de reforma y otras complementarias. Al hacer el desglose de la edificación, se observa que se ejecutaron obras nuevas con un costo aproximado que estaría en torno a los $900 el metro cuadrado y reformas que tendrían un estimativo de $600 por metro cuadrado, de acuerdo a consultas hechas a expertos en el área de la construcción. Es así que la reforma de la casa, que ya estaba instalada en ese lugar, habría tenido un costo aproximado de casi $1,5 millones. La casa adicional más pequeña costaría unos $241.872. Las obras en el acceso principal, hall y sala doble de altura
habrían demandado la suma de $335.808. Un nuevo mirador habría sido instalado por unos $111.168 y el reacondicionamiento total de la piscina habría costado $58.000. Sumando todas las mejoras hechas, se obtiene la suma de $2.213.496. Pero esto no es todo. Aún queda pendiente equipar con electrodomésticos de alta gama la residencia. Todo sea por cumplir con su proyecto de ensueño, el de replicar todos los detalles del conocido Rancho Neverland, el cual fue un producto de la fantasía del rey del pop, el artista Michael Jackson. El músico era conocido por sus excentricidades, y una de ellas era el Rancho de Neverland, o dicho en español, el país del nunca más, recordando a la historia de Peter Pan. Copiando este estilo, ahora el presidente Abdo Benítez pretende tener su propia mansión al nivel peculiar y extravagante de Michael Jackson. Para ello, no tuvo mejor momento que hacerlo en plena pandemia del COVID-19. Según imágenes satelitales a las cuales accedió la Caja Negra, se observa que la imponente construcción inició a mediados del 2019, cuando Marito estaba por cumplir un año en el poder. Luego, las labores se intensificaron pese a la llegada del coronavirus al Paraguay. En los sucesivos meses, la edificación avanzó a toda marcha, culminando la obra en marzo del año pasado. Mientras el mandatario está abocado a su majestuoso proyecto personal, la ciudadanía exige saber dónde están los $1.600 millones del préstamo adquirido para el combate al coronavirus. Ante la desidia de las autoridades en brindar una respuesta sanitaria oportuna y eficiente, que derivó en miles de muertes de compatriotas, todo hace sospechar que el dinero de la pandemia en realidad fue a parar a otro lado. Y la nueva casa de Marito no hace más que generar una mayor suspicacia. Los números de la pandemia. La pandemia del COVID-19 generó un tremendo impacto en nuestro país, afectando no solo a la salud de la población, sino también a la ocupación laboral. De acuerdo al Observatorio Laboral del Ministerio de Trabajo, actualmente hay 242.000 compatriotas desempleados. Desde el inicio de la pandemia, el pago por suspensión de contratos laborales benefició a 102.848 trabajadores, por aislamiento preventivo por COVID a 86.046, a grupo considerado de riesgo se benefició a 1.859 y con el pago por reposo por COVID fueron beneficiados 24.174 trabajadores. En total, 214.927 cobraron conjuntamente 609.275 millones de guaraníes del IPS. A la par que los gobernantes y empresarios inescrupulosos negociaban las compras COVID y se llenaban de dinero sus bolsillos, la ciudadanía se empobrecía cada vez más y veía la forma de aguantar, ya sea reduciendo sus gastos o recurriendo a las ayudas solidarias como las ollas populares. Tampoco faltaron los desesperados pedidos de auxilio de los familiares que no podían costear los caros medicamentos que estaban en falta en los centros hospitalarios para el tratamiento de los pacientes con COVID-19. A la terrible situación económica se sumó el agravante de las miles de pérdidas humanas. Familias enlutadas por la desidia del gobierno. Con una vacunación anti-COVID oportuna, miles de muertes se pudieron evitar. Sin embargo, las autoridades estuvieron ocupadas en otros asuntos antes que atender la problemática que terminó arrasando con todo. Estas imágenes, puedes poner esa comparación 2019 antes, 2020 después, por favor. ¿Tenés a mano? Porque acá hay un hecho objetivo. Cuando nosotros ayer en Radio 1 anunciábamos de que íbamos a hacer referencia a una denuncia que salpica al presidente de la República, ya han aparecido presiones en todos los niveles. Nosotros estamos acostumbrados a este tipo de hechos, ¿verdad? No nos asustan las amenazas, las presiones,
Aunque sí estamos temerosos por lo que pueda hacer Arnaldo Yucio, por ejemplo, después de las últimas declaraciones del ministro del Interior. Nosotros estamos expuestos cuando ya no se respeta cuestiones de confidencialidad, hasta podemos estar expuestos a que nos planten droga en el auto. De este gobierno se puede esperar cualquier cosa. Ahí está de vuelta esas imágenes. ¿Cuál es el hecho objetivo en esta historia? Que me parece, nosotros no estamos haciendo ni una sola valoración. No estamos diciendo que Marito es un ladrón, no estamos diciendo que Marito robó la plata de los 1.600 millones de dólares, no estamos diciendo eso. A lo mejor el presidente de la República puede justificar de dónde sacó la plata en plena pandemia para hacer la refacción de esta propiedad suya y la de su familia allí en la Quinta Bó. A lo mejor puede justificar. Lo que se reclama acá son dos cuestiones. Uno, ahí está el antes. ¿Cómo estaba esa propiedad allí en la Quinta Bó del presidente de la República y de su familia? 2019. Y 2020, según la explicación que dan los profesionales arquitectos, como mínimo, allí se hizo una inversión de 2,5 millones de dólares solamente en la refacción. Ahí no se le suma el mobiliario, que tiene un costo adicional. Nosotros no entramos dentro de la casa, no tenemos en detalle. La fuente, la persona vinculada, cercana, en un grado de parentesco con la familia presidencial, nos contó algunas cuestiones que después en otros capítulos de La Caja Negra vamos a ir contando y ampliando. Y lo otro es la absoluta falta, como les decía recién, de empatía del presidente de la República cuando, reitero estos casos, estas movilizaciones ciudadanas, estas movilizaciones del personal de blanco, los familiares, las familias llorando a sus muertos, el pedido desesperado por la falta de insumos ante la pésima gestión de Julio Mazzoleni en los hospitales públicos, la falta de gestión para obtener la vacuna para combatir el COVID a tiempo, que el propio Guillermo Sequera dice que se pudo haber evitado 10.000 muertes de paraguayos. Mientras todo eso pasaba, la familia del presidente Abdo Benítez, con él a la cabeza, estaban distraídos, quizás concentrados en cómo remodelar la mansión allí en la Quinta Bó de Asunción sobre la avenida Félix Bogado. Y acá hay cuestiones que nosotros queremos compartir, testimonios de las personas que se vieron afectadas duramente en la pandemia, desde el sector privado, empresarios que se ajustaron los cinturones para no despedir gente. Todo el mundo estaba concentrado en cómo hacer frente a la pandemia, excepto el presidente de la República. Y ahora entendemos, si el presidente de la República andaba distraído y concentrado en estas cuestiones, cómo es que, con justa razón, porque ven cómo funciona la cabeza, ahora entendemos todo el descalabro y el escándalo con el tema de los insumos chinos, esto que fue un escándalo en el gobierno, y otros hechos de corrupción que le costó el cargo al ex titular de la DINAC, a la expresidenta de Petropar, y un rosario de hechos de corrupción que salpican al gobierno de Mario Abdo Benítez. Y hasta podría interpretarse como una actitud hijoputesca, la de Abdo Benítez, y la falta absoluta de empatía. Cuando los paraguayos, repito esto y no me voy a cansar de reiterar, y lo vengo haciendo en la radio todos los días, miles de familias paraguayas siguen hasta ahora llorando a sus muertos. ¿Cuántas vidas se pudieron haber evitado? Muertes se pudieron haber evitado si se gestionaba a tiempo la vacuna o las vacunas. Pero el presidente de la República distraído en refaccionar la mansión allí en la Quinta Bó. Datos objetivos proporcionados por los arquitectos nos dicen que solo la remodelación de eso que están viendo ahora en imágenes del 2019 a lo que después es el 2020 pudo haber costado un poco más de 2,5 millones de dólares. Y repito esto,
Quizás el presidente, nosotros no estamos haciendo ninguna valoración, ninguna acusación, estamos exponiendo con estas imágenes hechos bien objetivos. La casa como estaba en el 2019 y la casa como está en el 2020 en plena pandemia. A lo mejor el presidente puede justificar de dónde sacó la plata para invertir y remodelar, refaccionar esta residencia. A lo mejor puede justificar que la plata vino de la empresa, vinculada también a su familia, donde él hasta antes de asumir la presidencia de la República, que tiene que ver con la empresa que vende asfalto. Y ahí también nosotros no estamos diciendo que la venta de asfalto allí haya algo irregular. Simplemente estamos contando que también este gobierno, en plena pandemia, en vez de concentrarse en reforzar insumos, comprar medicamentos, vacunas, equipar los hospitales públicos, indumentarias, equipos de bioseguridad para los médicos, el ministro Arnoldo Wims, preocupado y concentrado en hacer rutas. No decimos que las rutas no sean necesarias, claro que son necesarias, pero el momento en que se realizaron esas obras era cuando el Paraguay estaba concentrado en la pandemia y ellos concentrados en hacer rutas. Y ahí es donde nos preguntamos, ¿quién vende asfalto a las empresas constructoras encargadas de realizar las rutas? Y ahí la respuesta está, que es la empresa del presidente Mario Abdo Benítez, que ha tenido una facturación que ha superado, números más, números menos, los 50 millones de dólares. Vamos a escuchar el testimonio de las hijas. ¿Se acuerdan ustedes? El médico, el primer fallecido por COVID-19, el doctor Díez Pérez. Escuchemos qué dicen las hijas. A ver. Lo último que pensábamos, que nos imaginábamos era que, o sea, ese diagnóstico fue algo todo muy sorpresivo, muchos cambios en la vida de nuestra vida, del ambiente, de todo. Fue un giro total. Y tratando de salir adelante, o sea que aceptar, pero empezó con mucha tos intensa, fiebre, debilidad, mucha debilidad. Y él en ese momento no estaba mucho el control de la saturación, como es ahora que cada uno tiene su saturómetro, pero había sido toda esa debilidad que ahora se sabe, era porque tenía esa disnea, ¿verdad? Esa falta silenciosa, ¿verdad? Entonces se sintió muy débil y después de como 3-4 días, porque ya se sentía muy mal, se fue a consultar y ahí al llegar ya notaron que tenía la saturación bastante baja. No recuerdo, 74 por ahí tenía. Entonces, y él, como expliqué, por esa por llamarle paranoia que tenía, ¿verdad? Él mismo ahí le dice al médico de guardia, haceme el test, haceme la prueba de COVID, le dice. Y los médicos como que, no, esto no está aquí, ¿por qué? O sea, no. Pero pasaron unos días y después ya realizaron todo el panel viral, ¿verdad? Todo el tema de los virus, todos negativos, entonces ahí decidieron hacerle. Pero no inmediatamente, ¿verdad? Mucho no se sabían los tratamientos, no se sabía cómo enfocar. Pasamos malos momentos realmente por el tema de la reacción de la gente. Yo estuve contigo, yo me senté al lado tuyo, te contagiaste, no vengas acá, no vengas allá, o sea. ¿Cómo suceso de discriminación? Tipo, sí, realmente se puede decir. Pasamos mal. La parte de la cuarentena, por lo menos, fue rápida acá. Sé que en Paraguay se adelantó a otros países y la gente respetó de forma... Y después como que la gente seguramente, ¿verdad? Según mi punto de vista, se cansó al ver... Pero yo pongo todo de mi parte y nos están ayudando, ¿verdad? No recibimos la misma... Y como en toda pandemia, como dicen, algunos se hicieron ricos y otros, ¿verdad? Hay de todo, pero hubiera sido bueno que hayan llegado antes las vacunas. O sea, ojalá mi papá hubiera accedido a la vacuna, ¿verdad?
no tuvimos ninguna comunicación del ministerio. Nadie se contactó. Si hubo ese contacto que comentó ella fue porque nosotros dimos el primer paso. Nosotros como familia no creíamos de que el desenlace iba a ser ese, ¿verdad? Porque mi papá pasó por tantas cirugías. Como había mencionado, mi hermana tenía una operación en la cadera, entonces él asistía mucho, era habituado a mucho de que estén con análisis, de que le estén controlando eso. Entonces, de todo lo que él pasó en su vida hospitalaria, jamás creímos que iba a ser de esa manera, ¿verdad? De que un virus iba a venir a llevarlo, por así decir. Y como familia sobrellevamos, ¿verdad? Mi papá yo creo que siempre va a ser recordado en Paraguay, ¿verdad? Porque él se fue como un héroe. Él se fue amando su profesión. Todos los médicos del Paraguay fueron unos héroes que se llevaron esto en el hombro. Siguieron a pesar de todas las circunstancias, ¿verdad? Que el gobierno no nos pudo estar resolviendo. Entonces fueron ellos. Yo digo que todos los que llevan el labor de ser médico acá en Paraguay tienen una vocación muy grande, porque nuestro sistema no les provee como debería ser. Entonces tienen que ser ellos los que tienen que ponerse encima y ser fuertes, ¿verdad? Bueno, está el doctor Alejandro Volpe, anestesiólogo, también vamos a hablar con él. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas, doctor? Jorge, ¿cómo te va? Gracias por la invitación y saludo a la teleaudiencia. Claro, estoy recibiendo impresionante la cantidad de mensajes. Esto que estamos mostrando en realidad es, como yo estaba mencionando, un solo hecho objetivo. Mientras todos estábamos concentrados en el tema de la pandemia, el presidente de la República abocado, distraído en refaccionar la propiedad de su familia, ahí en la Quinta Voz sobre la avenida Félix Bogado. Entonces, ahí nosotros nos preguntamos, y acá coinciden conmigo quienes están viendo el programa, la absoluta falta de empatía. ¿Cómo se sienten ustedes ante este hecho, doctor? Mira, porque yo no sé si es suerte, ¿verdad? Pero más que nada yo trabajo en el sector público, en el sector privado, no trabajo en el sector público. Entonces, vamos a decir que en el sector privado tuvimos los medios para poder afrontar esta situación, ¿verdad? Tengo colegas que están en el sector público y sí, nos pasamos muy bien, ¿verdad? Por favor, quiero que no cortes, doctor. Quiero que escuches lo que dice Linda Marecos, madre víctima del COVID. Tenemos ese testimonio. A ver. Vivimos un momento difícil con mi querido hijo que falleció, que no pensamos que iba a irse tan rápido así, porque medicamento no le faltó. Sacamos de cualquier lado. Bebimos en todas partes para que él pueda tener medicamentos. Día y noche estuvimos con él, con todos los medicamentos que nos pedía. Más o menos nos alcanzaba más o menos 5, 7, 6 millones, 8 millones por día los medicamentos que debíamos sacar de cualquier lado, haciendo préstamos, haciendo polladas, los vecinos, los amigos, colaborando con nosotros una parte y otra parte debiendo, que estamos debiendo hasta ahora una parte de la cuenta que quedó de mi hijo. Pero yo sé que Dios y la Virgen me va a ayudar y vamos a tener que pagar de a poco esa cuenta que tenemos. No, sin mi hijo y con la cuenta. Era nuestra mano derecha en casa. Era el único que me traía un ramo de flores en mi cumpleaños. Ahora terminó eso. Para mí terminó todo eso, porque era el que siempre se acordaba. Yo le decía a mi hijo, no me traiga más estos jarros de gastarpe.
No hasta que vos vivas, mami, yo te voy a traer las flores, porque a vos yo nunca te voy a faltar ni te voy a fallar. A vos, me dice. Y es una lástima que ellos no se dan cuenta de lo que están pasando. No solamente yo, muchas personas pasaron este momento difícil de su vida. Muchos, pero yo no sé yo cómo no se dieron cuenta que no había medicamento, no había nada cuando nosotros tuvimos. Nada completamente de medicamento nosotros tuvimos, gratis, nada de gratis. Se pusieran eso, no va a alcanzar. Pero Juan Pueblo puede morir. Pero los magnates, los bandidos de siempre, esos no van a morir. Ellos siguen estando robando a nuestro país. De los intendentes que usufructuaron todos esos recursos, que los hospitales que fueron robados, porque en el INERAN no existía el midazolam, no existía el atracurio. Nosotros tuvimos 24 días, 22 o 24 días ahí. Cualquier hora te llamaban. Una vez me llamaron para conseguir un medicamento a las 3 de la madrugada. Gracias a Dios tengo un autito. Salimos con mi mamá disparada de ahí. No encontramos ese medicamento. Y mi hermano podía haber muerto sin ese medicamento. ¿Y saben qué? Ese medicamento era un medicamento intrahospitalario. Llegábamos a las farmacias y nos decían, señora, ese es un medicamento intrahospitalario. A ese punto llegamos. Nosotros gastábamos más de 5 millones por día. ¿Qué estaba haciendo Mazzoleni con la Organización Mundial de la Salud? Que no nos enviaron a tiempo las vacunas que ya habíamos pagado, que el país ya había pagado y que él no pudo ver en otros países por negligente. ¿Dónde está Mazzoleni? Pregúntense, ¿dónde está, señor Mazzoleni, usted? Han muerto 16.000 personas, 16.844 hasta el día de hoy. Los medicamentos, el atracurio, salía 115.000 cada uno. Mi hermano necesitaba 40 por día. Nosotros llegábamos en un lugar de la farmacia, nos entregaban, esto necesitan, a comprar rápido, si no tu hermano muere. Llegábamos a la farmacia y nos decían, señora, esto no está en stock. Señora, nos íbamos a otra y decían, señora, esto no existe. Señora, esto no está. Señora, esto ya se compró todo. Teníamos, pero ya se compró todo. Era una guerra. Era una guerra. Y sigue habiendo. Que hicieron de nuestros dineros, de cada población, desesperados. Recorríamos Asunción. Era desesperante. Había parientes que dejaban ahí a sus familiares porque decían, ¿cómo voy a tener esos 5 millones? ¿De dónde voy a sacar todos los días? Y solo veíamos gente que salían en bolsas negras. Nosotros en el INERAN formamos una familia del dolor, porque ahí pasamos de todo. Tal vez no sentíamos nada porque era una guerra. 24 horas porque a cualquier hora te llamaban para los medicamentos. 24 horas porque en cualquier momento te decían que tu paciente ya no podía responder. O que te prepares. Y así se iban la gente. Así moría el pueblo paraguayo. Así moría nuestra gente, nuestro hermano, nuestro padre, nuestros amigos. Así morían en el INERAN. En estos días le dije yo a mi madre, no podemos salir del aire acondicionado. ¿Y cómo vivimos nosotros? Nosotros no sentimos nada. No sentíamos hambre, no sentíamos sed, no sentíamos cansancio. No nos bañábamos porque teníamos solamente una manguera en el fondo. Estamos cansados de la pandemia. Estamos muertos en vida por nuestros muertos, por nuestros enfermos. Estamos tan cansados de la corrupción que parece que somos impotentes. Pero también
a este pueblo paraguayo les exhorto a tener presente todo lo que nos han hecho, sean colorados, sean liberales, sea de cualquier partido político. Nos han dañado, nos han utilizado y nos están matando. Dejen de matar al pueblo paraguayo con tanta corrupción. En verdad, esto es una guerra, sigue siendo una guerra. Y para eso tenés que tener una cabeza bien clara. Y no sabemos el presidente, el ministro, porque el presidente delegó al ministro. Y el ministro fue el que hizo lo que tenía que hacer. Y el ministro no escuchó a los grandes cabezas de la farmacéutica de Paraguay. Y no teníamos medicamento como el atracurio en el lugar indicado, en el INERAM. No existía. Pero uno iba a la farmacia y costaba 115.000 guaraníes cada uno. El objetivo es estar unidas. En algún momento dado vamos a realizar algo. Tenemos que realizar algo. Por nuestros muertos. Por los que ya no están. Por los que se siguen enfermando y no tienen medicamentos. Por los que han quedado con secuelas. Por ellos tenemos que seguir. Y vamos a seguir. Qué fuerte el testimonio de esta mujer. Estas son dos hermanas. La primera que acabamos de ver, en realidad es Lina, es una, la madre, y la otra de Gustavo Marecos, y ella es Marta Marecos, la hermana de Gustavo. Estas son las mujeres las primeras que se manifestaron. ¿Se acuerdan ustedes frente al INERAM? Salieron a reclamar medicamentos, y a partir de esa movilización de estas mujeres, después se dio esa gran movilización ciudadana que duró casi 3 semanas. Doctor Alejandro Volpe, esto que estás escuchando, qué fuerte, ¿verdad? Me imagino también cómo ustedes habrán sentido en ese momento, en ese tiempo, cuando, por ejemplo, no tenían los equipamientos de bioseguridad para atender a los pacientes. ¿Cómo se sintieron ustedes? Como te digo, porque tuve la ventaja de trabajar en el sector privado, ahí sí contábamos con eso, ¿sí? Sí, la verdad que es durísimo el testimonio de esta señora. Imposible llegar a ponerse en el lugar de esta gente. No hay palabras para poder decir, darle algo de aliento, porque no, ¿cómo te pones en su lugar? No, imposible. También hay otras... No hay forma, ¿verdad? No, absolutamente. Esto que relata esta señora es de terror. Kimberly Samaniego, la articulación de ollas populares, ¿verdad? Mostramos varias aristas en qué estaba la sociedad en plena pandemia 2020-2021. El relato, escucharon ustedes, de estas mujeres, de las hijas del doctor, la primera víctima del COVID, y ahora lo que dice esta mujer, Kimberly Samaniego. Y nosotros hacemos esta comparación mientras todo esto pasaba en nuestro país, en qué estaba concentrado y distraído el presidente de la República. A ver lo que dice Kimberly. Nosotros armamos la articulación de ollas populares de Los Bañados y Mariana Roca Alonso, donde integramos 19 ollas que nos movilizamos desde que comenzó la pandemia para dar cara a la necesidad que se estaba dando en nuestras comunidades. Los primeros días que comenzó todo, mucha donación, la gente se solidarizó un montón, pero después pasaba el tiempo y ya terminó la solidaridad también. Entonces tuvimos que recurrir a otro mecanismo como el Estado. Empezamos a ver una ley de las ollas populares, la 6.603, que ganamos esa ley. Con ella conquistamos insumos nuevamente para las ollas, en cantidad no, ¿verdad? Pero sí insumos, tampoco eran de calidad. Siempre fue una disputa nuestra que esos insumos sean de calidad y en cantidad. En este marco venía carne, venía un poco de verdura y también insumos no perecederos, lo cual la CEN proveyó insumos hasta el año pasado en agosto. Luego ellos nos avisan a nosotros que se quedaron ya sin insumos. En diciembre del año pasado nosotros también vimos con el Ministerio de Desarrollo e Insumos y nos llegó una vez más.
Esos insumos eran insumos no perecederos y solo son para almuerzo, no hay merienda. Nosotras también ofrecemos almuerzo y merienda en las ollas. Nosotras y nosotros creemos que es muy importante que eso siga, ya que en las comunidades siguen habiendo hambre. En las comunidades no hay todavía un ingreso económico como era antes. Muchas de las trabajadoras y los trabajadores están ganando muy poco, no llegan ni a la mitad de lo que se ganaba antes. Fueron en distintos lugares, frente a la CEN, frente al Ministerio de Desarrollo, en el centro, frente a Urubillaroga también. En algunas de las movilizaciones fueron muy violentas para nosotros. La última movilización que fue frente a Urubillaroga, compañeros cayeron presos, compañeras que ligaron, compañeras que hasta ahora siguen teniendo golpes. Nosotras decimos que siempre que logramos algo es luego de una movilización. Si no hay movilización, ellos nunca nos hacen caso. Si hoy no movilizamos, esta tarde llega insumo, a más tardar mañana. Pero si nosotras no salimos, nunca llegan los insumos. Primeramente, el presidente de la República nunca estuvo de nuestro lado, por decirlo así. La ley de ollas populares estaba ya... diputados y senadores ya habían aprobado, faltaba que el presidente apruebe o vetar, y él no se hizo cargo. Por sección mixta o mixta, como se dice, esta ley se aprueba, él nunca se hizo cargo. Un año después, él en un programa empezó a hacer rendición de cuentas de que apoyó tantas ollas, tal cosa. Y es mentira, él nunca ni se hizo cargo de tal ley, nunca salió en un reportaje a decir vamos a aprobar la ley o estamos estudiando, no. Él siempre estuvo ausente. El presidente nunca estuvo con la gente de las comunidades que estaban necesitando. Nunca llegó a las comunidades a hablar con las olleras de cuál era la necesidad y cuántas familias comen de ella. Entonces nosotros decimos que el Estado nuevamente, como en cualquier necesidad, cuando corresponde a los sectores más vulnerables, siempre está ausente. Bueno, ahí está. Otro testimonio de otros sectores, pues hay varios, ¿verdad? Las MIPYMES, gente que perdió sus casas, empresas que tuvieron que cerrar, todo lo que ya sabemos que sucedió en plena pandemia. Y mientras tanto, el presidente de la República concentrado, distraído en esto que acabamos de mostrar, que acá me dicen una cantidad de mensajes, algunos por supuesto del entorno del presidente de la República, dicen que en realidad se refaccionó el techo de esa residencia y en realidad acá tenemos nosotros el desglose que comparto con ustedes. El terreno nomás de 2 profesionales arquitectos tiene un costo de $7.938.000. La reforma de 2019-2020, más de $1.800 millones. La construcción existente, el helipuerto, la jardinería, el empastado, el mobiliario, el equipamiento. Estamos hablando de mucho dinero invertido en esta propiedad de la familia del presidente Mario Abdo Benítez, concentrado, distraído él en plena pandemia. Doctor Alejandro Volpe, ¿qué decimos por último en relación a esto? Yo lo que puedo contarte más que nada es la experiencia que yo tuve en el trabajo que hicimos en las terapias, ¿verdad? Que fue también algo muy complejo, muy duro. Conformamos equipos para realizar las intubaciones, todavía decían los pacientes que estaban críticos. Me imagino que, bueno, tanto en el sector público como en el sector privado teníamos, vamos a decir, los pacientes críticos, ¿verdad? Yo me senté en el sector privado para ayudar a esa parte de la primera línea con los pacientes, vamos a decir, complejos, críticos que teníamos. Y vimos cosas realmente en 12, 13 años que tengo de hacer la parte de anestesiología de carrera. Es la primera vez que me toca vivir esto, ¿verdad? Fue algo, una experiencia realmente bastante dura, ¿sí? Mucha gente pudimos ayudar, había gente que ya no teníamos ya, te voy a decir, mucha tela para poder girar el paciente, ¿sí? Me imagino, sí, lo que estaba mostrando el tema de lo que pasa con el presidente y algo que da mucho que pensar, ¿verdad? Que pasó en ese momento. Sí, de terror. Nosotros estamos más centrados, te voy a decir, en cuidar a los pacientes, pero viendo esta parte también, bueno. Dale, doctor. Voy a decir, sí.
Te agradezco tu tiempo, lastimosamente no tengo más tiempo. Gracias, doctor Alejandro Volpe, anestesiólogo, muy amable, gracias. Nosotros vamos a seguir con esto, porque acá veo una cantidad de mensajes aportando datos en relación a esto que estamos mostrando, que reitero, acá hay un hecho bien objetivo. Estas imágenes que acabamos de mostrar. Porque me dicen acá incluso el entorno del presidente de la República que está molesto, que va a tomar represalias contra el programa, contra el periodista, el canal, el dueño del medio, lo que fuese. Acá hay un hecho objetivo. Eso que están viendo ahí, eso se refaccionó, se amplió en plena pandemia cuando escucharon ustedes los testimonios que acabamos de compartir. Ahí está, la nueva casa de Marito en la Quinta Bo. Están viendo imágenes. Estas imágenes son irrefutables. Mostrábamos ahí, esto era antes, 2019, y esto es ahora. En plena pandemia, eso se hace, ahí invierten, y acá tengo el desglose. Incluso también tenemos, después en el próximo programa vamos a contar detalles de esta metalúrgica, de otras empresas que proveyeron insumos. Hay testimonios incluso de obreros que se fueron a trabajar allí, a la casa, en plena pandemia, por cierto. Tenemos también los detalles que hemos recabado de esta fuente vinculada a la familia del presidente de la República, que nos cuenta más detalles de la historia de la adquisición de esta propiedad allí en la Quinta Bo. Nosotros hacemos una pausa, a la vuelta cambiamos de tema. Otro caso que tiene relación con la falta de empatía por parte de un ministro inoperante para solucionar un problema que afecta a miles de paraguayos todos los días que van hasta el Departamento de Identificaciones con la intención de renovar sus documentos, cédula de identidad, pasaportes, y están horas bajo el sol aguardando cuando que el ministro Yucio tiene la solución en sus manos y a raíz de un capricho suyo no se está implementando un moderno sistema ya adjudicado, definido, una adjudicación de 28 millones de dólares, ya se desembolsó 9. Vamos a hablar con el director de ese proyecto del consorcio Documentos Electrónicos. ¿Por qué no ha avanzado esto? Él nos decía ayer en Radio 1, la falta de voluntad política por parte del ministro del Interior, Arnaldo Yucio. Y otra muestra de que cada uno anda por su cabeza en este gobierno, lo que anunció el comandante, o en realidad la Policía Nacional, con el tema del código QR, esta nueva modalidad de la emisión de cédulas, que lanzaron con bombos y platillos y después se tuvieron que desdecir porque el sistema todavía no estaba listo, y confirma ese divorcio que existe. Por un lado lo que hace Arnaldo Yucio y por otro lado lo que hace el comandante de la Policía Nacional. Si en esas cuestiones administrativas no se pueden poner de acuerdo, imagínense ustedes en manos de quién está la seguridad interna del país. A la vuelta de la pausa hablamos de esto, ya venimos. Pillos y peajeros, llamativo anuncio y posterior reculada en identificaciones. La policía del gobierno de Mario Abdo Benítez, de la mano del ministro del Interior Arnaldo Yucio, ignora arbitrariamente un contrato adjudicado por valor de 28 millones de dólares, de los cuales ya se abonaron 9 millones para la implementación de cédulas y pasaportes con chips. Además, expone al Estado paraguayo a una demanda millonaria solo por el hecho de querer beneficiar a los eternos proveedores de insumos para la policía. Con bombos y platillos, la Policía Nacional anunció días atrás que el Departamento de Identificaciones iba a comenzar a expedir cédulas de identidad con código QR, mediante un sistema que permitiría agilizar todo el proceso. Lo llamativo del caso fue que las autoridades policiales lanzaron el proyecto que aún no estaba listo para funcionar y finalmente decidieron suspender su entrada en vigencia. El argumento dado fue que la empresa adjudicada Weiner Sociedad Anónima debió realizar algunos ajustes técnicos necesarios para su utilización. Este bochorno ocurrió pese a que la institución policial ya cuenta con un moderno sistema que expedirá cédulas y pasaportes con chips, pero que sigue sin funcionar por problemas entre el ministro Arnaldo Yucio y la empresa adjudicada en el año 2017, el Consorcio Documentos Electrónicos del Paraguay, CDE.
Hace más de 4 años se compró el moderno sistema para los documentos con chips, pero el ministro se resiste a ponerlo en funcionamiento, alegando que la empresa no cede su código fuente y con esto generará una dependencia tecnológica de la policía a la misma. Mientras se renegocia este impasse entre el sector público y el privado, la Policía Nacional dispuso en diciembre del 2021 retomar con su eterna proveedora, Winner Sociedad Anónima, para la expedición de las cédulas de identidad, y a principios de enero de este año, dicha empresa planteó a la policía la implementación del código QR en los documentos para mejorar el acceso a la información contenida en los mismos. De acuerdo con el portal de contrataciones públicas, Winner fue adjudicada para la provisión de los insumos de cédula de identidad por la suma de 17.500 millones de guaraníes. Ni bien se conoció la idea de incorporar el código QR a las cédulas, fueron advertidos los riesgos que implica aplicar dicha tecnología a los documentos personales. Miguel Ángel Gaspar, director de Paraguay Ciberseguro, alertó que esta medida no garantizará los datos de los ciudadanos e incluso podría ocasionar la creación de documentos con contenido falso. En vez de un código QR abierto, el especialista abogó por apostar por los documentos con chips, los cuales están siendo implementados en los países más avanzados del mundo. Ante el revés sufrido, de momento el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional sigue expidiendo, en medio de una tremenda lentitud y caos por la desorganización, las cédulas comunes, mientras la ciudadanía soporta la desidia institucional y el Estado se expone a una millonaria demanda por parte de la empresa que no puede poner en marcha el proyecto que pondrá fin al problema de una vez por todas. ¿Querés más desempeño y velocidad en tu celular? Experimenta la potencia del nuevo Moto G100, el Moto G más potente. Hasta ahora, sistema de cámaras de 64 megapíxeles con audio zoom, doble cámara selfie, una batería de 5.000 mAh que dura mucho más y un procesador ultra potente compatible con la nueva plataforma Ready for. Nuevo Moto G100. Adquirí este producto en Celex S.A. o distribuidores autorizados. Motorola representa y distribuye Celex S.A. Farmacia Vicente Escabone, más de 86 años de trayectoria a tu servicio, la amplia línea de medicamentos, perfumería, cosmética, cuidado personal, juguetes y mucho más. La atención personalizada y el asesoramiento que buscas está en Farmacia Vicente Escabone las 24 horas. Llámanos al 418-5000 o por WhatsApp 0974 185000. Vení a Bristol y aprovechá la feria de celulares con precios imbatibles en todas las marcas y modelos. Con todas tus compras participás de la promo más grande del país. 1.000 millones en premios. Escuchá esta super oferta. Celular Huawei Y5P. Precio normal, 18 cuotas de 116.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 79.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Héctor de Tomaso está con nosotros. Él es director de proyectos del Consorcio Documentos Electrónicos. Buenas noches, Jorge. Saludo a la teleaudiencia por tu intermedio también. Hago una salvedad. Esto lo venimos hablando nosotros en la Caja Negra, en la radio, hace ya 4 o 5 meses. Sí. Pero algunos me dicen, no, justo ahora que yucio estamos. No tiene nada que ver esto con una cuestión coyuntural en que está abocado hoy el ministro del Interior. Una cuestión política, interna allí, ¿verdad? Nosotros nos separamos de eso, porque este es un tema que lo venimos tratando desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? No porque nos preocupe la situación, le aclaro, de la empresa al cual usted representa o del director del proyecto, sino por una cuestión que vemos todos los días, y a mí todos los días, en la radio en la mañana, el otro día hablamos en la radio, me envían mensajes, fotos, videos, la cantidad de gente esperando en identificaciones y no hay una respuesta de solución al reclamo para la obtención de estos documentos. Sin embargo, de acuerdo a lo que hemos charlado y el antecedente, lo que hemos mostrado, el consorcio que gana una licitación
pasó todas las etapas, este consorcio está listo para implementar un moderno sistema, cédulas con chip y pasaportes electrónicos que te pueden entregar la cédula en 1 hora. ¿Por qué esto no se implementa, Héctor? Como lo hemos venido repitiendo, lamentablemente no hay una decisión política de avanzar con este proyecto. Reitero, en la sede central de Goiânia estuvimos listos desde hace prácticamente 1 año atrás, como usted bien dijo, para entregar las cédulas con chips y los pasaportes con chip. El cambio de ministro y un particular estilo de administración hace que hasta el momento eso no se pueda llevar adelante. Y lamentablemente las demoras que se han introducido en el proyecto le han hecho mucho mal. Ya no estamos como estábamos el año pasado por diversas circunstancias. Una de ellas es que entre los requerimientos contractuales figuraba incluir en el chip de la cédula la firma digital, para lo cual tuvimos que llevar adelante un proceso muy largo y muy trabajoso con la Policía Nacional para lograr la habilitación de la policía como entidad prestadora de servicios de certificación. Estas actividades están regidas por una normativa manejada por el Ministerio de Industria y Comercio. Entonces, después de mucho trabajo, logramos que el 28 de diciembre del año 2020 saliera la resolución habilitando a la policía para otorgar las firmas digitales. Vino el ministro Castiglioni con una comitiva, una mini ceremonia y etcétera. Se le otorgó una cédula de muestra que demoró 25 minutos en producirse. 25 minutos. Sí, no se tome esto como un tiempo estándar, claro, porque era un caso especial, no había producción en serie, etc. La mayor ventaja para el ciudadano, como se viene repitiendo, es que los documentos se van a poder obtener en una hora. En 1 hora. Así es. Hoy demoramos 3 semanas. Sí, depende del caso. Sí. Cuando yo digo 1 hora es que la documentación que debe presentar el ciudadano esté en orden, no haya trabas, cambios de nombres, claro, verificaciones, etc. En general, o sea, en promedio 1 hora. En casos generales es en 1 hora. Entonces, esta administración ha demostrado una particularidad en la administración de ser muy lentos, se entiende que gente nueva que llega quiere ver qué pasa, etcétera, pero realmente ya esto pasa de castaño oscuro. En este minuto, después de mucha insistencia, el contrato ha sido prorrogado por 1 año hasta finales del año presente y la semana que viene tenemos que encarar una serie de talleres de trabajo para ver de solucionar las diferencias que tenemos. Esos talleres de trabajo, vale la pena decir que son adendas al contrato para ajustar los desvíos que ha habido con el tiempo, etcétera. Y nosotros lo venimos solicitando al Ministerio del Interior hace 2 años y medio. 2 años. La última charla que tuvimos nosotros en Radio 1 con el ministro Arnaldo Yucio nos dijo esto para febrero estaría. Ahora estamos a 1 semana de febrero. Sí. ¿Esto está listo para que entre en febrero o el ministro Arnaldo Yucio, muy particular él en su forma de actuar y de proceder, está en una posición de no definir todavía esto? Bueno, para febrero, por muy buena voluntad que tengamos todos, esto no se va a poder reiniciar. Voy a hacer el ejemplo. Usted tiene un auto 0 kilómetros, ¿sí?, estacionado acá en la puerta y ahí lo deja, ¿correcto? Y dentro de 1 año, cuando lo quiere poner en marcha, la nafta se evaporó, la batería se gastó, le robaron la rueda, cosas por el estilo. Entonces, lamentablemente, el proyecto ha venido decayendo y ahora se requerirá, si nos dicen sí avanzamos, si nos ponemos de acuerdo en las condiciones que tenemos que cumplir para poder avanzar, requerirá un tiempo de puesta en marcha de alrededor de 90 o 120 días. El tema del daño producido con la cancelación a pedido del Ministerio del Interior de la habilitación de la policía como entidad habilitada para emitir firmas digitales es un caso mayor, porque nos tomó casi 2 años de trabajo
junto con la policía, obtener esa habilitación. Y ahora han cambiado la reglamentación de manera que hay que hacer absolutamente todo de nuevo. No digo que vayamos a requerir otros 2 años, pero lo comento como un caso... ¿Cuál es el argumento que ustedes que llegaron a instalar los equipos, a trabajar con su gente allí, a capacitar a los funcionarios de identificaciones? ¿Qué es lo que escuchan? No sé si llegaron a hablar incluso con el ministro Yucio. ¿Cuál es el argumento legal que justifique esta negativa hasta ahora de que esto se concrete? Bueno, el ministro Yucio no nos recibió nunca oficialmente. Solamente por una circunstancia muy particular, yo tuve ocasión de explicarle una cantidad de declaraciones bastante infortunadas que él había hecho al aire en una radio. Me fui hasta el ministerio, me recibió 10 minutos y le expliqué. La excusa oficial es la realización de una auditoría a cargo de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, a la cual nosotros no hemos tenido acceso en ningún momento, a ningún informe. Solamente se nos pidió información acerca de a qué precios la empresa había vendido estos mismos documentos en otros países de la región, concretamente Uruguay. Uruguay tiene un sistema muy transparente, lo puede ver cualquiera, los precios que compró Uruguay, que realmente son más altos que los que compró Paraguay. Después, todas las declaraciones del ministro acerca del software, acerca de los años de mantenimiento, del precio, etcétera, etcétera, nosotros lo hemos escuchado por la prensa. El único tema que oficialmente se puso en conocimiento nuestro de forma verbal ha sido la cuestión de la aceptación formal de una actualización de equipos que nosotros hicimos en el año 2019, que lamentablemente con una actitud nada positiva de parte de los intervinientes, lo presentaron como un hallazgo, cuando el consorcio le informó al Ministerio del Interior ya en el año 2019 que sustituía los equipos modelo 2016 que se habían presentado en la oferta para la licitación por equipos modelo 2019, ¿ok? Y que la administración de aquel entonces, del ministro Villamayor, consultó a MITIC. Tengo que decir que MITIC, el Ministerio de las TIC, sí, fue el que hizo los pliegos desde el punto de vista técnico en el año 2017. Entonces consultó y dijo, nos ofrecieron estos equipos, ahora nos dicen que pusieron estos, nos ofrecieron estos otros equipos centrales, nos dicen que pusieron estos. Bueno, el MITIC en ambas ocasiones se expidió diciendo que los equipos que instalamos no solamente satisfacen las condiciones del pliego de bases y condiciones, sino que en muchos casos las superan, que son equipos más modernos, que tienen mayor tiempo de cobertura, etc. En las administraciones anteriores, tanto de Villamayor como de Euclides Acevedo, el entendimiento por una cantidad de documentos intercambiados, etcétera, etcétera, era que es la formalización de esos equipos, de la aceptación de esos equipos, se iba a llevar a cabo con las pruebas de aceptación oficiales. ¿Okay? Después de mucho pelear con esta administración, se avinieron a hacer las pruebas de aceptación oficiales parcialmente porque no hicieron ninguna de todas las cosas que había que hacer como condición para hacer esas pruebas y descubrieron que los equipos no eran los de la oferta. En las actas escribieron que no cumplían con el pliego de bases y condiciones, mal informados los señores, porque sí cumplen como está dicho en los informes de MITIC. Y con ese punto se cortó la prueba y es el primer punto que tenemos que solucionar y que nos han comentado que oficialmente. Los otros temas que dijo el ministro, esto es información pública, claro, que dijo el ministro de que el software, que los precios, que el periodo de mantenimiento, etcétera, formalmente no han sido puestos en la mesa. En reiteradas ocasiones, hoy nosotros les hemos manifestado la apertura del consorcio a escuchar cuáles son los requisitos y bueno, y ver lo que se pasa. No hay ninguna institución, ni un órgano natural de control del Estado que haya hecho una observación negativa a todo el proceso que lleva adelante el consorcio para la implementación de este sistema. Hubo una auditoría de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que es un resorte interno del Estado. Nosotros no hemos tenido acceso a las conclusiones y no sé en qué está esta auditoría del Poder Ejecutivo porque no nos han
corrido traslado en términos legales. Habría que preguntarle, ¿verdad? Yo recuerdo, el año pasado habíamos hablado con el ministro auditor y nos dijo que en una cuestión de una semana definida, ya pasaron creo que más de 2 meses y no hay... Pasaron varios meses más. Sí, no tenemos conocimiento. O sea, en resumen no hay nada en concreto. Y de hecho el Ministerio no nos presenta formalmente ningún impedimento a raíz de investigaciones o auditorías. Claro. No tenemos conocimiento formal. Órganos naturales en el control del Estado no han puesto ninguna observación, ninguna objeción, más allá de la especulación, presunción que pudiera haber, porque a mí me dicen de que hay una especulación del ministro del Interior, de este muchachito Fernando Cruz, que es jefe de gabinete, esto me hago responsable yo lo que digo, que tienen dudas, pero sin embargo no pueden sostener esas dudas. Hay un capricho. Entonces yo digo, cuando ellos se encierran en esas dudas, que no pueden tampoco expresarlas, o ese capricho del ministro Yucio, yo me voy al lado de la gente, don Héctor, que es lo que vemos todos los días, y a esa gente hay que darle una respuesta. Y hoy este gobierno no le da respuesta a esa gente, y este ministro tampoco da respuesta a esta gente, cuando que todo lo que ustedes nos han explicado en todo este tiempo es la gran solución, en 2 aspectos. En el tiempo para la obtención de la documentación y en materia de seguridad, que es clave hoy día. Me estaban contando el otro día que con el tiempo nosotros con nuestro pasaporte no vamos a poder entrar a Europa porque no tenemos el documento electrónico, con este sistema todavía arcaico, obsoleto, y que a la vuelta de la pausa vamos a hablar de esto que hace a un bochorno por parte del Ministerio del Interior, la Comandancia de la Policía, cuando hacen un anuncio rimbombante de la implementación del supuesto código QR para la cédula, y después el ministro dice, yo no sabía absolutamente nada. Desde la policía dijeron, había sido que anunciamos, pero todavía el sistema no está listo. Casi 15.000 millones de guaraníes costó toda esa adjudicación, que vamos a buscar detalles cómo se hizo ese proceso. O sea, todo turbio, todo raro en la gestión de Arnaldo Yucio. Mientras tanto, hay una empresa, un consorcio que gana una adjudicación, una licitación, que ya está todo listo para que esto se implemente, y hay una desidia, un capricho por parte del ministro del Interior, Arnaldo Yucio. Pausa, venimos enseguida. Hello, Moto. ¿Querés más desempeño y velocidad en tu celular? Experimentar la potencia del nuevo Moto G100, el Moto G más potente. Hasta ahora, sistema de cámaras de 64 megapíxeles con audio zoom, doble cámara selfie, una batería de 5.000 miliamperios que dura mucho más, y un procesador ultra potente compatible con la nueva plataforma Ready for. Nuevo Moto G100. Adquirí este producto en Celex S.A. o distribuidores autorizados. Motorola representa y distribuye Celex S.A. Shell vuelve a abrir sus estaciones a lo largo y ancho del país, y cada semana hay una nueva estación de servicio Shell donde podés cargar los combustibles más avanzados. Encontrá las estaciones Shell en Asunción, Mariano Roque Alonso, Encarnación, San Bernardino, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Capiatá, Horqueta y Luque. Pero no te preocupes, porque Shell continúa trabajando para acercarte todo lo mejor del emblema líder en el mundo a tu ciudad. Así que para enterarte más, podés seguir @Shell Paraguay en sus redes sociales. Shell, volvimos, volvé. Vení a Bristol y aprovechá la feria de celulares con precios imbatibles en todas las marcas y modelos. Con todas tus compras participás de la promo más grande del país. 1.000 millones de guaraníes en premios. Escuchá esta super oferta. Celular Samsung A03S. Precio normal, 18 cuotas de 157.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 99.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Me dicen acá, te veo medio nervioso, me dice. Y claro, me dan la cantidad de mensajes, don Héctor. El caso de Marito que recibo acá, de todos los colores. La gente que quiere denunciar, que quiere aportar cosas. El caso Yucio que estamos hablando. El reclamo de la gente en el tema de identificaciones que me decías recién fuera del corte. ¿Qué es el daño que representa esta indefinición por parte del ministro del Interior? ¿En qué aspecto? Efectivamente. En primer lugar, respecto de la ciudadanía en general, los priva
de una mejor calidad de servicio que será brindada por el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional. Recordemos que el tema de la entrega inmediata se va a dar, o en una hora, se va a dar en 7 sedes. Se van a poder entregar documentos en 7 sedes, porque este es un sistema descentralizado. Central Boyani, San Lorenzo, Villarrica, Encarnación, Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero y San Pedro del Icomandillú. ¿Hoy solo se entrega en Asunción? Sí, se gestionan y se fabrican en Asunción y se envían. Que sí a la capital. No, en Ciudad del Este hay una cantidad de oficinas. Entonces, yo quiero destacar, esas 7 sedes que mencioné entregan una hora. Y hay 65, no me acuerdo exactamente ahora. Ahora comprimir Boyani. Sí, claro. En San Lorenzo, por ejemplo, mucho más allá de los requerimientos del pliego de bases y condiciones, se hizo una oficina completamente nueva en parte del estacionamiento. Actualmente se sigue atendiendo el primer piso. ¿La hicieron ustedes? La hicimos nosotros. ¿Y cómo está esa? Está sucia. Está completa, terminada. Las pruebas se hicieron fundamentalmente ahí. Y empezamos con las pruebas en octubre de 2019. Octubre de 2019. Sí. Y está ahí parado. Está ahí parado. No es que haya estado listo de octubre del 2019. Hubo una cantidad de solicitudes que tuvimos que atender. Luego en marzo vino la pandemia. Bueno, en fin. Pero la planta baja de San Lorenzo está toda la zona de atención al público, entrega de cédulas. Los muebles, los monitores, claro. Todo listo desde hace Siguiendo con esta lista del daño, sí. Se le priva a la ciudadanía de acceder a un sistema moderno, rápido y seguro. Así mismo. Al país de que los documentos nacionales no sean famosos por la facilidad, la vulnerabilidad que tienen. Claro. Es decir, cambiar los documentos actuales fue una decisión que se tomó en el 2017. Y los requerimientos de seguridad incluidos en el pliego de bases y condiciones son de primer nivel mundial, Todas las medidas de seguridad están incluidas en los documentos que va a emitir el sistema. Entonces, directamente a la ciudadanía no goza de mejor servicio por parte de identificaciones, ¿ok? Y al Estado lo obliga, por un lado, a seguir comprando insumos viejos, vulnerables, a reforzar un sistema que no es que se estaba a punto de caer, se venía cayendo. Son estas últimas compras que ha hecho la 3,5 millones de dólares. Solamente en insumos. No sé cuánto va a costar reforzar el sistema, etcétera. Que entre paréntesis, compraron 3,5 millones de dólares para un año. O sea, eso nos decían desde el propio Departamento de Identificaciones. Sí, el año pasado ya habían comprado 4 millones adicionales. Siendo que tienen 600.000 cédulas con chip en el depósito y unos 200.000 pasaportes, no me acuerdo exactamente. Entonces, volviendo al daño de la mala administración, le hacen gastar al Estado en un sistema obsoleto que ya en el año 2017 se quiso cambiar. ¿Ok? Y además, alguien va a tener que afrontar todos los mayores costos que significa esta impasse y estas destrucciones de lo que ya se había hecho que hizo esta administración. Entonces, sí o sí, este sistema ya no le va a costar 28, le va a costar mucho más, además de los gastos en el sistema viejo. ¿Cómo se explica cuando, recuerdo esa charla que tuvimos con Yucio, cuando nos dice, hoy el Ministerio no tiene esa plata? Bueno, eso lamentablemente hay que hablar con la Administración Financiera del Estado, porque este es un compromiso que el Estado Nacional toma con el ganador de una licitación en el año 2017, por circunstancias que sería largo explicar ahora. El contrato recién inicia a finales del 2018 y paga el anticipo. Entonces, si no se hicieron las previsiones financieras y si no se manejaron adecuadamente los hitos de pago, bueno, es algo que escapa al consorcio, es propio de la administración. Hay una cosa que yo quiero aclarar. Se pagó el anticipo, pero el primer hito de pago, próximo hito de pago, debe verificarse recién cuando esté todo el sistema instalado, no solamente Boyani, ¿ok? Porque una vez que se instale, que se apruebe Boyani, si alguna vez eso sucede, nos van a autorizar, que hasta el momento no lo hicieron, a hacer el despliegue del equipamiento electrónico en el resto de todas las sedes, que desde el punto de vista de obras civiles están terminadas de hace tiempo atrás. Bueno, muy bien. Recién cuando se produzca la recepción definitiva de todo el sistema, las siete sedes donde se imprime, más las oficinas descentralizadas, ahí es el próximo hito de pago.
y luego se dan otros hitos sucesivos a lo largo del segundo y tercer año, cuando el consorcio va entregando nuevas cantidades de documentos. Es una cuestión de administración financiera. Tengo que hacer otra pausa. A la vuelta, pero antes, yo hablé con Pablo Seis, sí, director nacional de contrataciones públicas. Lo vi en su programa, sí. Dice, no hay razón alguna para que esto no se implemente. El Estado, a través del Ministerio del Interior, está obligado a que se cumpla ese contrato, porque hay una adjudicación y no hay razón alguna, no hay impedimento para que esto no se llegue a concretar. Por un lado, hablé con un alto funcionario de la Contraloría General de la República y me hace la siguiente observación. No hay ni un cuestionamiento, nosotros ya llegamos a revisar y no hay razón alguna para que esto no se cumpla. Llegamos a hablar con el Procurador General de la República y eso lo vamos a responder a la vuelta de la pausa. ¿Qué nos dice el Procurador General de la República? Nosotros accedimos a través de la asesoría jurídica del consorcio de ustedes que si esto no se define, y le pregunto, ¿cuánto tiempo más le pueden esperar al inútil de Yucio que defina esto para darle respuesta a la gente? La empresa, ¿cuánto tiempo más puede esperar? Y si no puede esperar, ¿a qué se expone el Estado paraguayo? A la vuelta de la pausa ya venimos. Bueno, último bloque ya, don Héctor. Esto que le preguntaba antes de ir a la pausa, ¿cuánto tiempo más ustedes pueden esperar? ¿Vienen esperando el 2017? Nosotros vamos a iniciar conversaciones, como le había manifestado anteriormente, a partir de la semana que viene con los representantes del Ministerio del Interior, donde nosotros tenemos nuestros puntos para poner sobre la mesa y tendrán que formalizar ellos todas las observaciones que tienen, multas porque hubo retrasos, una cantidad de cosas. Un punto que yo quería dejar claro para usted, para la teleaudiencia, es, primero que nada, pido disculpas porque el área legal no es mi fuerte, pero de tanto escuchar a los abogados, el Estado Nacional siempre tiene la potestad de cancelar un contrato porque por A o B motivo no le conviene más. ¿Correcto? Pero debe muy bien, entonces debe tener una justificación, claro, y estar preparado, claro, para indemnizar a la contratista. En nuestro caso, acerca de los tiempos, vamos a iniciar esta ronda de negociaciones y si no nos ponemos de acuerdo en cómo ir hacia adelante, bueno, el consorcio utilizará los medios que están previstos en el mismo contrato, que es presentar un requerimiento de arbitraje para resolver las diferencias por las cuales se rescinde o no se rescinde el contrato otra vez. Si en el arbitraje hay algún tipo de acuerdo, se puede volver a reiniciar, pero es una cuestión bastante técnica. Entonces, básicamente, para nosotros, estas conversaciones que se van a iniciar la semana próxima son la última oportunidad de poder sacar esto a flote. Hay una última oportunidad. Es esta que viene la semana que viene. ¿Y con quiénes se van a reunir? La verdad que no sé, porque no nos han dado a conocer la nómina de funcionarios del Ministerio que los van a representar. Nosotros mañana le vamos a informar al Ministerio quiénes van a representar al consorcio en esas negociaciones y bueno, ojalá que esto tome un giro positivo. A mis funcionarios, como tanto hemos hablado de este tema, del Ministerio del Interior, me vienen diciendo dos cosas, que hay un capricho del ministro Arnaldo Yucio y de su jefe de gabinete, Fernando Cruz, de implementar este sistema. De no implementar. De no implementar. Ok. El capricho de no implementar. Entonces yo le pregunto a este funcionario del Ministerio del Interior, pueden tener, pero ¿cuál es el argumento? Y me dicen, hasta ahora no he podido sacarle un solo argumento. Entonces digo, hay un capricho. Porque me dicen también que el ministro Yucio sigue teniendo en la cabeza el chip de fiscal, de que él duda de absolutamente todo. Cuando estuvo incluso al frente de esta comisión que blanqueó todas las compras COVID que hizo este gobierno, la misma historia, paró todos los procesos y todas las licitaciones urgentes en ese momento para la compra de insumos para equipar los hospitales públicos. Y acá digo yo una cuestión.
El año pasado, específicamente el 23 de diciembre, a las 15:20 de la tarde, el presidente de la República le convoca a Arnaldo Yucio y le pide su renuncia. Y hoy me decía el diputado Walter Hams, otra muestra de la inutilidad y la falta de liderazgo de Mario Abdo Benítez de pedirle la renuncia a un ministro que no da resultados, porque le expone estadísticas en materia de inseguridad y no toma la decisión, o Mario Abdo Benítez no tiene las agallas de tomar la decisión y de pedirle la renuncia o destituirle a un ministro que no responde a sus expectativas. Y Yucio se toma vacaciones, pensando que lo iba a sacar el presidente. Vuelve Arnaldo Yucio de sus vacaciones y le dice un cercano a Yucio, ministro, vos no estás en el cargo precisamente porque sos el más eficiente para hacer frente a la seguridad interna, vos estás allí porque tenés herramientas y discurso para pellizcarle al enemigo político circunstancial del presidente de la República, que es el expresidente Horacio Cartes. Encontró Arnaldo Yucio su tabla salvavidas para permanecer en el cargo. ¿Y cuál es la tabla salvavidas? Pegarle a Horacio Cartes. Mientras el presidente Abdo Benítez se distrae, así como se distrajo en la construcción de su vivienda, de su mansión en la Quinta Bó, cuando los paraguayos estábamos llorando a nuestros muertos, hoy, mientras Mario Abdo Benítez se distrae en esta pelea de Yucio con el cartismo, cientos de paraguayos y paraguayas están pidiendo respuesta todos los días frente al Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, allí sobre la avenida Boyani, porque no hay respuestas rápidas a la obtención de sus documentos y un documento clave que tiene que ver con la cédula de identidad. Cuando que, lo venimos repitiendo también, acá el señor de Tomaso nos explica, es un sistema que ya está todo listo para que se implemente. Depende de la voluntad política del ministro Arnaldo Yucio. No hay otra explicación. ¿Es así, don Néstor? Efectivamente, así es. Gracias por su tiempo, muy amable. Al contrario, gracias por la oportunidad de que la audiencia escuche nuestro punto de vista también. Nosotros mañana, aclaro esto para quienes nos siguen en Radio 1, vamos a leer todos los mensajes, cientos de mensajes, en relación a esto que mostramos en el primer bloque, que tiene que ver con la mansión del presidente Abdo Benítez allí en la Quinta Bó, más detalles, precisiones, aportes de la gente, de familiares incluso de Abdo Benítez que nos pasan información en relación a este tema. Y vamos a hablar de, haciendo también seguimiento, vamos a hablar con Miguel Ángel Gaspar. Le pido disculpas porque habíamos agendado hablar con él, el experto en ciberseguridad, para que nos diga que el sistema de código QR no sirve para absolutamente nada. Esto que iba a implementar la Policía Nacional no sirve para absolutamente nada. No lo decimos nosotros, no lo dice solamente un experto en ciberseguridad. A nivel internacional ya se rechaza ese sistema. Y acá nosotros estábamos a punto de concretar en la Policía Nacional. Y el ministro del Interior, Arnaldo Yucio, dice, yo no estaba enterado, no sabía absolutamente nada. Y de vuelta se confirma, y cierro con esto, ese divorcio. Si una cuestión administrativa, el ministro del Interior, Arnaldo Yucio, no puede resolver con el comandante de la policía, ¿les parece a ustedes que están en condiciones de solucionar los problemas de seguridad interna, de violencia, de robo, de asalto que se genera todos los días en nuestro país? Ni una posibilidad. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.